astele.tv. Buenas noches, bienvenidos a todos ustedes a un programa más de Profesionistas por el Progreso. En esta ocasión vamos a tratar un tema pues que a todo el mundo le preocupa y es referente al SARS-CoV-2, comúnmente conocido también, y que es un producto para generar el coronavirus y el COVID-19, ¿no? Así es. Entonces, para eso tenemos aquí de invitados a la doctora en ciencias, Melvi Desiree Mendoza Aguilar, quien es químico-bacterióloga y parasitóloga de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, con maestría y doctorado en ciencias con especialidad en inmunología, realizando parte de trabajo de tesis de seguridad de investigación médica de inmunología e infectología del Centro Médico Nacional La Raza. Cuenta con experiencia en investigación básica y clínica, ha participado en foros y congresos nacionales, tiene artículos científicos publicados en revistas internacionales. En la actualidad es miembro de la Asociación Farmacéutica Mexicana. Se ha desempeñado como docente en los laboratorios de especialidades inmunológicas, ha estado a cargo como coordinador técnico, coordinadora de transparencia de tecnología, y actualmente se encuentra como jefa de aseguramiento de la calidad y de la unidad analítica de la UNE Biocomparables, en donde también forma parte del comité interno en el cuidado y uso de los animales de laboratorio. Bienvenida. Muchas gracias. Maestro en ciencia Israel Aguilar Carmona, egresado de la carrera de químico farmacéutico y maestría en inmunología por el Instituto Politécnico Nacional de Escuela de Ciencias Biológicas. Cuenta con un diplomado de habilidades gerenciales de la UNAM. Ha publicado artículos en revistas indexes y artículos en revistas de divulgación científica. También ha participado en conferencias en diferentes universidades, Instituto Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Nuevo León o la UNAM, etcétera. Y también ha estado participando como en la agencia de reguladora como la COFEPRIS, la NBSC y la USP. También ha coordinado diversos proyectos en ley y corporativos internacionales de Big Pharma. Actualmente se desempeña como gerente comercial en ley. Bienvenidos también, mi estimado maestro Israel Aguilar. Ahora podemos empezar un poco la entrevista. Díganme rápidamente por qué se interesaron por las carreras que estudiaron y por las actividades que llevan a cabo actualmente. Bueno, pues yo soy de carrera, como ya lo mencionó, ¿sí? de químico, bacteriólogo, parasitólogo. Mi carrera está más enfocada precisamente a todos los microorganismos. Sí. Llevamos varias partes de microbiología. Y particularmente a mí me gusta mucho la parte de bacterias, de hongos, virus, parásitos, sí, y la parte de inmunología, en donde hice también el posgrado. Muy bien. Entonces eso es a mí lo que me llama la atención. Perfecto. Aquí el maestro Israel. Pues bueno, yo cursé la carrera de químico farmacéutico industrial porque quería en algún momento dado participar en la parte de generación de medicamentos. Ese era como mi sueño, ¿no? Posteriormente ya en la carrera me empieza a gustar la inmunología
y Sí. pues bueno, me decido me quedo a hacer una maestría en inmuno. Y luego, posteriormente, ya una vez laborando, quién sabe cómo, pues acabo en la parte comercial, ¿no? Claro. Y aunque de repente se sale un poquito del ramo, a mí lo que me toca mucho es revisar regulaciones, hacer investigación de metodologías para verificar que se pueden realizar. Entonces, de ahí es que, aunque de repente suena un poquito raro de decir... Lo referente a la normatividad, ciencia, ¿no? Exactamente. Normatividad en laboratorios, básicamente. Así es. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos pensar y decir sobre el famoso virus que ustedes me dicen que es el SARS-2? Así es. Originalmente empieza llamándose coronavirus. Coronavirus, hay varios coronavirus, es una especie, es un tipo de virus. Es una variante, digamos. Así es. Y se le estaba dando originalmente el nombre de la ciudad donde se originó. Sin embargo, bueno, actualmente se determina que el virus a lo que más se parece es al SARS, que es un virus de la misma familia, entonces por eso se le queda SARS. Ese es el síndrome agudo respiratorio. O sea, es un tema de respiración. Exactamente, entonces este virus, el que ahorita estamos hablando del coronavirus, se queda como SARS-2, y luego viene el CoV, que es digamos como su nombre particular, es SARS-CoV-2, que es el que provoca la enfermedad, que es el COVID-19. Ese COVID-19 viene de coronavirus disease, o enfermedad que produce el coronavirus. Sí, claro. Y el 19 de 2019, que fue cuando empezó. Así es como empieza, ¿no? O sea, el nombre correcto del virus es SARS-CoV-2 y la enfermedad es COVID-19. Ok, perfecto. Ya una vez teniendo esta base, digamos, un tanto científica para poder entender los términos, sabemos que se dio o se generó ahí, hay muchas versiones de cómo se generan estos virus. ¿Cuál es el origen real de estos virus? Pues ahorita a ciencia cierta todavía no se sabe. Eso es. Es muy poco el tiempo que ha pasado como para realmente poder aseverar algo. Ajá. Hay algunas teorías en donde lo comparan precisamente que vino de los murciélagos. Ya hicieron algunos estudios y entonces ya compararon el genoma de algunos coronavirus, porque como dice el maestro Israel, los coronavirus es una familia muy grande, entonces hay muchos. 7 en particular que pueden afectar al humano, pero hay muchos otros que pueden afectar a otras especies y que no tienen por qué afectarnos a nosotros. Uno de ellos que participa o está en los murciélagos es cuando se parece mucho el genoma, casi en un 98%, al nuevo, al 19. Al 19, exacto. Entonces, la teoría es que viene de ellos. Entonces, por ejemplo, regresándonos al SARS que hablaba el maestro en el del 2002, cuando fue el brote, ese también se parece, y ya ese sí está comprobado que vino primero de los murciélagos y vino a hacer el traspaso de especie a humanos. Y también aquí, en aquel que hablamos del 2002, también el origen fue en China. Ese también fue en China. El origen fue en China, fue en otra ciudad, pero también es de allá. Entonces, digamos que realmente esto se debe al ingerir ese tipo de animales, se va dando ese tipo de infección, digamos, o viralización en los humanos. No precisamente. No precisamente. No precisamente es por ingesta, sino más bien por el tipo de convivencia que se tiene con los animales. Si recordamos, se estuvo planteando que aquí en la ciudad de Wuhan, en donde surge este brote, lo asociaban los primeros pacientes con un mercado de animales vivos. Sí. Animales vivos. Entonces, quiere decir que especies de animales salvajes estaban demasiado en contacto y ahí es en donde se puede romper la barrera. Correcto. No siempre porque estés en contacto con un animal vivo o porque te lo comas, puede transmitir alguna enfermedad. Eso no es totalmente. Sí, bueno, sí, realmente hay millones de posibilidades, ¿verdad? Inclusive había hasta un meme, ¿no? Que ponen la sopa de murciélago y pero sí, no es del todo preciso. Bueno, qué bueno que nos hacen todas estas aclaraciones, precisamente para que los que nos están viendo tengan, digamos, más certeza de cómo surge, cómo se transmite, y de alguna manera lo más importante es que en los humanos tiene características muy especiales por lo que hemos leído, lo que hemos
escuchado de que no hay una sintomatología específica o inicial, ¿verdad? Como podría ser cualquier otro virus. ¿No es así? Sí, bueno, en general sí tenemos, algunas sintomatologías. Lo que aquí es importante resaltar es que no todos van a tener sintomatología. ¿A qué voy? Es el famoso 80-15-5, que en algún momento se llegó a platicar por el subsecretario, que dice el 80% de todas las personas que se van a infectar no van a desarrollar síntomas. En el caso particular de Sí, claro. estamos hablando Sí, obviamente. de esta enfermedad, el 80% no tiene ningún síntoma y la pasa muy tranquilo. El 15% va a tener algunos síntomas respiratorios, que se diferencian un poco de los que va a tener la influenza. O sea, aquí concretamente, ¿qué es lo que vamos a tener en el COVID? Vamos a tener tos, vamos a tener fiebre, y eso es como lo básico, esos son como que los síntomas iniciales. En una segunda, si ya tenemos síntomas más fuertes, es cuando ya tenemos dificultad para respirar. Es ahí donde ya entramos en el otro 5%. En el otro 5% que sí va a desarrollar síntomas severos. Y esos son los que, digamos, los que van a resultar más afectados. Ahora bien, de ese 5% que va a desarrollar esos síntomas severos, hay un porcentaje que va a desarrollar inclusive una neumonía. Y de esos de ese porcentaje que vienen de la neumonía son los que probablemente pudieran fallecer. Pero digamos es como que esa proporción, el 80%, que es la gran mayoría de los que se pudieran llegar a infectar, no van a tener una afectación mayor. O sea, puede ser que tengan el virus, pero no desarrollen la enfermedad, ¿eso es? Puedes inclusive infectarte tú y estar esparciendo. No, eso está claro, pero aquí esta persona puede no desarrollar la enfermedad, puede no llegar al 15% de enfermedad pulmonar y tampoco al 5% de los que mueren. Así es. O sea, puede estar ahí latente entonces el virus. Sí, y no desarrollarse. De hecho, los reportes que tenemos ya aquí en México, el mismo gobierno en la Secretaría de Salud, cuando hace el comparativo, yo creo que todo el mundo hemos visto ese mapita de la República Mexicana que se va pintando en diferentes colores, hay unos puntitos morados que se ven ahí. Esos son los pacientes asintomáticos, es decir, ya dieron positivos para la prueba, pero no tienen ningún síntoma de infección, ni siquiera de un resfriado común. Ya. Y es posible que nunca desarrollen el... Sí, o sea, ellos nunca se van a enterar ni siquiera que estuvieron enfermos. Aunque, estos salieron positivos y no les va a pasar nada. Se tienen que quedar resguardados en sus casas para no estar esparciendo la infección. Eso sí, o sea... Pero vamos a suponer, alguien se contagia y sale positivo, bueno, no sale positivo porque no hicieron la prueba, pero está positivo y entonces anda deambulando. Entonces él sí puede contagiar a varias personas y alguna de esas otras personas contagiadas puede llegar a desarrollar y etcétera, etcétera. Así es, por eso es peligroso, ¿verdad? Exactamente. Por eso es muy importante cuando se hacen, se llama un algoritmo que es para la detección de estos casos. Entonces, por ejemplo, decimos, bueno, salió Melvi salió con una prueba positiva. ¿Con quién estuvo en contacto? Estuvo en contacto con Israel. Entonces vamos con Israel. Y entonces puede ser que Melvi dé positiva y el que esté muy enfermo sea yo. Ok, correcto. ¿No? Sí. Y ella esté muy tranquila y esté muy feliz. Y entonces así es como se van rastreando los casos. Ir viendo los niveles de contacto y de infección. Y realmente, ¿cómo se transmite este virus? ¿A través de un estornudo, de una tos? ¿Tiene que ser a fuerza de eso? ¿O porque estemos hablando aquí podemos transmitir el virus? Cuéntenos. El virus en particular como la gripa, por lo regular los que son respiratorios, se transmiten por tos, por estornudos,
Muchas veces hablando podría ser, pero realmente tenemos que estar demasiado cerca, más cerca de lo que estamos en este momento, de lo mejor como para realizar una transmisión. Digo, también es importante lo que dicen, ¿no? Mantener los lugares limpios, porque si yo tomo mi celular y lo estoy agarrando y me lo llevo a la cara, hablo muy cerca de él, seguramente ya le cayó, exacto, yo lo voy a dejar en una mesa y entonces ya no solamente va a ser el celular, sino va a ser el celular y la mesa. Y luego ya pasó, alguien más lo agarró la puerta, el picaporte, y así es como se va haciendo. Por eso es importante las medidas de precaución que se están recomendando, ¿no? El lavado de manos, desinfección con alcohol, mantener todo limpio. Muy bien, ¿y es suficiente para el virus una lavada con agua y jabón para desecharlo, matarlo, qué es lo que sea? Sí, realmente sí. Yo he leído por ahí de repente en redes sociales que mucha gente dice, es que no puedo creer que digan que lavándose las manos, debe de haber algo más, es que eso es muy sencillo. Pero entonces es un virus muy frágil, ¿no? Digamos. En general, los virus son frágiles. Un virus lo que necesita es estar dentro de una célula. Un virus, Muy bien, eso está muy interesante. Después del corte nos platicas eso. Claro que sí. Perfecto. Tele, la mejor televisora digital, tiene el espacio publicitario que necesitas. Contamos con gran presencia en las principales plataformas de internet. Haz Tele le da voz a tu marca. No lo pienses más y ponte en contacto con nosotros. Bienvenidos a Mi Viernes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andy Moon. Esto es Disección, que la oscuridad los protege. Es muy difícil tener una mañana como la que vamos. Y bien, amigos, aquí regresamos ya, bueno, con una noticia un poco triste que pues prácticamente nos tocó. El lujo de dar un chat y un debate con unos chairos ahí. Ya no hay argumentos, señores. Pues ya regresamos, seguimos aquí en el Coto TV y ahora sí hasta tenemos público. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a la transmisión más de las noches con Sentido Televisión. Soy Alejandro Catalán y estamos aquí con todo el equipo de conductores. Aztele.tv. 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 Bueno, regresamos, nos estábamos comentando que cualquier tipo de virus, incluyendo el que estamos hablando, del coronavirus-19, estamos pensando que debe tener un medio en el cual viva, en el cual se mantenga vivo. ¿Qué tipo de medio es ese? Finalmente un virus no es otra cosa más que material genético que busca replicarse. Sí. Pero no lo puede hacer por sí mismo. Es por eso que sigue la controversia de si un virus está vivo o no, porque no se puede reproducir por sí mismo. Entonces,
¿Qué es básicamente un virus? Es un material genético que está cubierto por una capa de proteica regularmente que lo protege del medio. Pero esta capa no es muy efectiva para protegerlo del medio ambiente o para algunas condiciones extremas, ¿no? Exactamente. Entonces, el jabón de manos, el alcohol, el cloro, destruyen esa capa y nos olvidamos del virus. Eso es lo que pasa. Muere el virus. Sí, pierde sus propiedades, digamos. Él necesita estar en una persona, en un cuerpo vivo, para poder infectar las células y hacer que ahora las células empiece a producir los virus de manera ahí es donde se van reproduciendo, así digamos. es. Sí, el virus no se puede reproducir por sí mismo. Infecta a la célula y hace que la célula fabrique virus ahora. En lugar de que haga lo que tienen que hacer, se pone a fabricar virus. Eso, okay. Ahora, se dice mucho que hay que mantener, por ejemplo, hidratada la garganta, la boca. ¿Eso a qué se debe? Por lo regular, una buena hidratación siempre va a ayudar mucho, sobre todo en infecciones de vías respiratorias, porque parte de las defensas que tenemos en nuestro cuerpo, muchas son mecánicas, es decir, el movimiento de nuestro tracto respiratorio, la misma saliva, ¿no? Trae ya varias enzimas que pueden destruir microorganismos. Entonces, el mantenernos hidratados siempre reduce las condiciones de que nuestras células estén secas y que pueda ser un poquito más fácil la irritación. Entonces, si ya tenemos una mucosa irritada, entonces el virus podría entrar más fácil, ¿no? Correcto. Entonces, con el agua lo que hacemos es como lavar, digamos, la garganta o algo así. Mantener hidratado, como mantener fresco, como cuando uno se echa crema en las manos y queda humectado. Ajá. Así es. Es una protección, digamos, del agua. Así es. Porque también he leído por ahí que unos dicen que el periodo, no sé si sea periodo de incubación o que se mantiene en la garganta principalmente, unos dicen que son 30 minutos, otros 4 horas, y que en ese periodo es cuando si tomas agua o haces un enjuague bucal, puedes eliminarlo. ¿Qué hay de eso? A ver, cuéntenos. No, la verdad es que esos yo creo que son de los mitos. Okay. Es uno de los mitos. No haces como el enjuague bucal o que te enjuagues o eso no tiene repercusión. Okay. Realmente los virus son muy específicos. Entonces este virus pues sí podría estar un poco en la boca, pero vamos a lo mismo. Pasar saliva, las cosas que hacemos de manera normal, eso es suficiente. El punto es cuando llega ya al sistema, a la vía respiratoria, porque entonces es en donde va a infectar ya las células del pulmón. Pero si se va... pasa como, son tan pequeñitos los virus que pasan directo prácticamente. Son microscópicos. Entonces, exacto, no es como una protección estar tomando agua por eso, sino más bien es para que nuestro cuerpo esté bien, ¿no? Comer sano, o sea, pero es más bien para que nosotros estemos bien. O sea, sobre todo es eso, finalmente lo que se ha visto es que quienes tienen una mejor salud, quienes están en mejor condición física, que no fuman, que no tienen alguna afección de otra índole, cardíaca, respiratoria y demás, son las personas a las que les va muy bien, que esos pues, prácticamente no tienen ningún problema. Entonces, eso es lo importante, pues es mantenernos ahora sí que lo más sanos posibles. Eso es. Entonces, podríamos pensar que la primera defensa que podemos tener es estar físicamente fuertes, resistentes a los virus. Por ejemplo, los que resisten mucho el no enfermarse de gripa están menos propensos a enfermarse con este virus que los que están propensos a la gripa, no sé, algo así, ¿no? Tienes que tener las defensas altas para poder tener mayor resistencia a un ataque de estos virus, ¿estamos? Pues de estos virus en general, ¿no? El mantenerse sano, bien alimentado, haciendo ejercicio, como dice, sin fumar, ese tipo de cosas son las que nos ayudan en general para cualquier cosa. ¿Y el estrés? Bueno, también, ¿no? El estrés, dormir hay que bajar el sí, estrés, por supuesto, dormir, estar descansado y todo esto. Sí, claro. Esa es la mejor medicina. Digo, eso sería este tema de otra plática, porque sí, o sea, el estrés juega un papel fundamental en el sistema inmune. No existe eso de que subes y bajas tus defensas, pero sí alteras el sistema inmune dependiendo de tu estado de ánimo. Eso sí es una realidad. Entonces no hay que estar deprimidos, hay que estar alegres. Exacto. Sí, claro. Saben, amigos, hay que estar felices, no estar preocupados, ¿verdad? Porque hay mucha gente preocupada por este tema, ¿no? Sí, de hecho, el miedo que se está generando, ¿no? En toda la población
Digo, es algo que hay que tomar en serio, por supuesto. O sea, hay sí. que ser preventivo, pero no caer en un tema Claro. de pavor, por Exacto, ejemplo. sí, o sea, las compras de pánico, el estar estresado, el ya no querer agarrar nada, ¿no? O sea, pueden tocar todo normalmente, ¿no? Simplemente llegas, te lavas tus manos y ya no pasa nada, o sea, Eso es, es mantenernos bien, cuidarnos, claro. cuidar a los demás, ser responsables, pero sin ese miedo, ¿no? Muy bien. Ahora, esas, digamos, son generalidades de prevención. Y luego ya cuando alguien resulta positivo, lo que tú mencionabas, lo pueden aislar, qué tiempo tiene que estar aislado, cómo es la relación con las personas con las que tienen que interactuar, por el tema de comida, de aseo, etcétera, etcétera. Es bueno, igual que las diferentes etapas, lo que se recomienda es que si tienes algún síntoma, si tienes algún síntoma respiratorio, tuviste contacto con alguna persona que viene de alguno de los lugares donde se está propagando la infección, tú mismo estuviste en alguno de estos lugares, cualquier cosa, y después empiezas a sentir este tipo de síntomas, tos seca, fiebre, lo que se recomienda pues sí es guardarte en tu casa. O sea, suena muy hay quien dice que suena hasta absurdo, pero es la realidad, ¿no? Lo que tienes que hacer es guardarte en tu casa, tratar de aislarte lo más posible y pasar lo mejor que puedas, ¿no? Uh-huh. Si esto se complica, pues ya tienes que ir a una atención médica. ¿Y por qué es así de que hasta que se complique? Lo que decíamos hace rato, ¿no? Va a ser un 5% tal vez el que tenga estas afecciones complicadas. Uh-huh. Pero si imaginamos una población de 1,000 gentes, pues entonces, ¿cuánto es el 5%, no? Uh-huh. Ya son 50 gentes, ¿no? Si hablamos de 100,000 gentes, ya son 500. Sí, Entonces, sí. Una población de nuestro tamaño, si todos estuviéramos No hay expuestos hospitales ni médicos. no hay en ningún lugar cómo lo podamos hacer, ¿no? Sí. Entonces, por eso es de que muchas de las recomendaciones, quédate en tu casa, pasa lo mejor que puedas y ya. Porque finalmente, esa es otra situación, no hay tratamiento, no hay una cura real para el virus. Entonces, lo único que tratan de hacer los Son doctores, paliativos. pues es exactamente tratar tus síntomas lo mejor que puedan para que estés... Como una gripa, ¿no? Exactamente. Porque una gripa se dice que no se cura, simplemente te dan elementos para que tu organismo reaccione de tal manera que pues elimine el virus o gane el virus, ¿no? Entonces, en este caso, pues lo que pasa ya cuando tienes síntomas más graves, tienes estas sospechas de que pudiste haber estado en contacto y demás, ahora es cuando ya se sugiere que sí tengas atención médica y donde inclusive te van a pasar por otro protocolo igual, ¿no? Inclusive es, pues bueno, la entrevista, una serie de preguntas, para descartar lo primero, luego después es un panel de revisión de que tengas estos síntomas por otras cosas y ahí te pueden derivar para otro tratamiento. Muchos de los pacientes inclusive en este momento están saliendo más bien con influenza, más que con coronavirus, ¿no? Sí, es curioso, ¿es estacional el tema? Es que la influenza es estacional y ahorita la tenemos todavía. Okay. La temporada de influenza todavía no acaba, de hecho... O sea, normalmente, ¿cuál es la temporada de influenza? O gripa o catarro, como le llaman la gente, ¿no? La temporada de influenza por lo regular empieza desde principios de invierno. Noviembre. Ajá. O sea, Noviembre, finales de noviembre, diciembre. Diciembre, pero se mantiene todavía como toda la época de frío, ¿no? Es el frío. Ajá. Uh-huh. Entonces, Finales de febrero, marzo, todavía un poco de abril, Ajá. todavía es temporada de influenza. Correcto. Entonces, O sí sea, estamos que vienen teniendo como muchos secuelas. más. Sí, por o sea, supuesto. influenza, o sea, en este momento, por ejemplo, estaba escuchando, creo que hace ratito, que ya son más de 100 casos, Uh-huh. creo Sí, que ya escuché, anda por ahí. porque hasta ayer te dieron 80, Sí, ¿no? sí. Pero afortunadamente pues no tenemos todavía decesos del coronavirus y son 100 casos. De influenza tenemos creo que más de 3,000 Okay. en lo que va de la temporada y ya Sí. tenemos 300 muertos. Ah, caray. Uh-huh. ¿En serio? Sí. Sí, casi 300. La última vez que revisé iban Aproximadamente. 290 y algo. O sea, ahora sí, como decía mi abuelita, un catarro mal cuidado puede llevarte a la muerte también. Sí, o sea, la influenza es letal, es más o menos, tiene la misma tasa que el coronavirus, es del 3% más o menos. Okay. Es prácticamente la Y misma. también los que mueren de influenza es por lo mismo, por pulmones, enfermedades. La influenza también es respiratoria y también tiende a complicarse. Okay. Entonces vamos a lo mismo, a lo mejor si te da influenza pues te sientes muy mal, ¿no? Las personas sí. que yo conozco que les ha dado influenza, bueno, Ajá. pues han estado en cama, mucha sensibilidad a la luz, se sienten
muy mal, duele mucho todo el cuerpo. moco, el Exacto. lloriqueo, la garganta. Pero afortunadamente muchos quedan hasta ahí. Ajá, Entonces, sí, claro. pues una semana en tu cama, pues bueno, sí está feo, pero pues queda hasta ahí. Entonces dices que 300 muertos de influenza. Sí, de lo que va de la temporada. Ah, caray. Y eso casi no sabe, ¿verdad? No, porque ya se nos acabó el miedo. Exacto, Era lo que decíamos ya. hace rato. Exacto. Si recordamos hace 10 años, algo así, cuando fue el H1N1, nos dijeron lo mismo. Lávense las manos, En pónganse el 2009, alcoholito. ¿no? 2009, En el perdón. 11 Sí, años. 2009. Exacto. 11 años, perdón. Ajá. ¿Y qué pasó? O sea, se nos olvidó. Se Ajá. nos olvidó la parte del alcoholito y de O las sea, manos. y deberíamos demás. seguir con esas prácticas. Eso es lo que se nos debería de haber quedado. Y nada más en época estacional o en todo el año. Lo recomendable es de todo el año. O sea, Ujú. Finalmente el tema es tener higiene. Siempre ha ¿no? sido lo mismo. Higiene y ser saludable. No fumar, por ejemplo, Ujú. ¿no? Sí. Eso ¿Por siempre qué, ayuda. por qué dice que los diabéticos y los hipertensos y todo eso es porque tienen bajas las defensas? En los fumadores, pues ya hay de por sí una afectación pulmonar, ya no está funcionando igual el pulmón, y el virus se aloja en los alvéolos y al parecer ahí es donde deshace las células de los pulmones. Entonces, los fumadores ya estamos, me cuento, entre esa parte de riesgo, ¿no? Lo mismo en diabetes, ¿no? Podemos tener ya alguna situación. En la parte de los hipertensos, parece ser que tiene que ver con algo de cómo se une el virus con los receptores de las células. Entonces, los hipertensos, por el tipo de medicamentos que toman, pueden estar más propensos a que la célula pegue mejor. Vamos a ponerlo en esos términos. La célula y el virus se van a pegar mejor y se van a infectar más. Encuentra un vehículo más ad hoc, ¿no? Así es. Para el virus. Ok, bueno, pues eso de la influenza es una verdadera sorpresa, porque he tenido compañeros o amigos que curiosamente en esta temporada tienen gripa y están estornudando y tosiendo y todo eso y piensan que ya tienen el coronavirus y les espanta el coronavirus y no la influenza, ¿no? Pero dicen que también se pueden morir de influenza. Sí, después de morir de influenza van unos cuantos cientos de muertos y de esta sí hay vacuna. Ajá. Que esa es la otra, ¿no? Que también, o sea, de esto hay vacuna y es vacuna gratis. ¿Por qué llegan a una muerte? ¿Porque no se atienden a tiempo? ¿Porque se descuidan? ¿Por qué se mueren esos de influenza? Hay de todo, ¿no? Desde personas que no se han vacunado, ¿no? Okay. Si no te vacunas, pues tienes más probabilidad de que te contagies. Entonces si recomiendan que se vacunen contra influenza. Claro. Todos los años. ¿En qué meses más o menos? Al principio, las vacunas de influenza es en noviembre. Antes de que empiece ¿Y hay la campañas? temporada. ¿Hay campañas, Sí, claro, hay de la Secretaría de Salud? Hay campañas de vacunación. Ok. Entonces, amigos, hay que tomar en cuenta todas estas Sí, recomendaciones. Por favor. Porque de alguna manera también esa vacuna, aunque no sea para el coronavirus o para otro virus, te ayuda de cierta manera, ¿no? Yo supongo. Por supuesto, sí. Okay. Además, como decía, o sea, siempre va a haber, o sea, es este coronavirus que ya llegó, Sí. ¿no? Y la influenza y todos los demás, la gripa, son virus a lo mejor estacionales o son virus permanentes. Entonces, vamos a estar en contacto directo siempre, de manera recurrente. Entonces tenemos que adaptarnos y tenemos que saber. Ya sabemos que la influenza es estacional. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ya se pone la vacuna antes y entonces nos arrancamos con influenza. Entonces, bajo este esquema es cierto que ya en una temporada de calor, que ya viene afortunadamente en México, de primavera a verano, es menos factible que haya más contaminación, más viralización. Con este virus nuevo, con la con enfermedad del Sí. COVID-19, eso todavía no se sabe. Ah, ok. Porque Sí. apenas empezó en invierno y todavía no sabemos si puede tener un comportamiento estacional como la influenza o totalmente se parece mucho más al SARS. Entonces, el SARS no es ¿No es temporal, estacional? ese es parejo ¿De siempre? en todos los climas. Ah, fíjate. Entonces no Entonces puede ser hay mucho que eso del tener, calor. no hay que confiarnos de que No, con el calor. no. Ahora, bueno, regresando al corte, seguimos con una pregunta que también muchos nos han hecho y que ojalá ustedes nos puedan contestar adecuadamente. Regresamos del corte.
Tele, la mejor televisora digital, tiene el espacio publicitario que necesitas. Contamos con gran presencia en las principales plataformas de Internet. Haz Tele le da voz a tu marca. No lo pienses más y ponte en contacto con nosotros. Bienvenidos a Mi Viernes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandy Moon. Esto es Disección, que la oscuridad los protege. Es muy difícil tener una mañana como la que vamos. Y bien amigos, aquí regresamos ya, bueno, con una noticia un poco triste que pues prácticamente nos tocó. El lujo de dar un chat y un debate con unos chairos ahí. Ya no hay argumentos, señores. Pues ya regresamos, seguimos aquí en el Coto TV y ahora sí hasta tenemos público. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a la transmisión más de las noches con sentido televisión. Soy Alejandro Catalán y estamos ahí con todo el equipo de conducto. Astele.tv. 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 Bueno, entonces estábamos comentando sobre... Nos iban a hacer una pregunta precisamente de acerca de los virus de transmisión. No, sí, pero algo muy importante es referente a este tema del virus. Dicen algunos que con cierto nivel de temperatura, arriba de 27, 29 grados o más, muere. ¿Eso es cierto o no es cierto? Hablando de condiciones climáticas. Sí. No, digo, ha habido varias, bueno, se ha difundido en redes sociales y varias noticias que afortunadamente ya viene el calor y que somos un país más tropical, entonces se eleva la temperatura y que eso puede afectar al virus. Eso no es cierto, eso todavía no lo sabemos. Okay. Es un virus nuevo, es un virus que acaba de salir o de descubrirse en diciembre, en enero, ¿no? Ajá, o sea, entonces todavía no sabemos cómo le va a afectar el clima, no podemos aseverar nada de eso. Inclusive, clima, alimentación, sí según a X receptor, ¿qué es lo que pasa? Son muchas cosas que todavía están muy en teoría, ¿no? Un dato muy curioso que puedes ver en la tabla de los infectados, de los países infectados, es que, por ejemplo, más o menos la letalidad del virus es del 3%. En casi todos lados. O sea, no es muy alta, ¿verdad? No es muy alto, es relativamente bajo. Sí. Porque me hablabas en el corte de un MERS que tenía el 30%. El 30% llegó a tener, o sea, ese era salvaje, ¿no? La ventaja es de que el MERS no era tan contagioso como lo es. Se quedó, digamos, en la zona donde se generó. Pero inclusive... ¿Qué me decías que era MERS? De Medio Oriente. Okay. Era de Medio Oriente. Pero inclusive este virus se comporta diferente en diferentes regiones. Luego, más o menos a nivel global es el 3%, pero Italia tiene un impresionante 7% de letalidad, que es más del doble que la media mundial. ¿Y eso se debe a cuestiones genéticas? No lo sabemos todavía. O sea, necesitamos investigar más. Y del otro lado de la esfera pues están los coreanos, que los coreanos su tasa es del 0.6. Sí, muy baja. O sea, es bajísima. Ajá. ¿Por qué tienen que ver?
¿Y de los chinos es el 3? Del 3, está Se el 3, el mantuvieron 3, el el 3, el 3, el 3, más o En menos. Estados Unidos, Ujú. eso ya hay datos. En España, por ejemplo. Más o menos en España todos es la todos están constante. más o Igual menos que como el Italia. 3. Sí. Ah, 3, no. No, Entonces Italia Italia es el más alto. es el único que más está, alto. que está en 7. Ujú. ¿Por qué? Digo, no se Sí, sabe. claro. Todavía tiene que generarse. Se fue la señal. ¿Tenemos señal o no? Le tocamos. Saúl, ¿qué? ¿Sí? ¿Seguimos? Ok. Muy bien. Entonces, el tema es que no es... Necesitamos digamos, datos. No sabemos. Necesitamos datos. Claro. Correctísimo. Lo más importante aquí es ser preventivos, ¿no es así? Sí, claro que sí. Para encapsular el famoso... Por ejemplo, está en últimas fechas, personas que fueron a esquiar a Vail y todo eso, en Estados Unidos, pues trae un porcentaje muy alto de infección, ¿no? Y lo que tú decías, por ejemplo, el H1N1 del 2009, pues también no se generó tampoco en México, sino que la mayoría de ellos han sido importados, ¿no es así? Sí, inclusive, bueno, pueden revisar por ahí los datos históricos. Sí, inclusive había que decían que era un niño el que era el paciente cero y demás. Pero no, o sea, ya la CDC hace su investigación y rastrea realmente hasta dónde fue el famoso paciente cero y demás. Y esto se origina en Estados Unidos. Y si vemos al final, la mayoría de muertes fueron allá. Y en México, sí tuvimos muertes, pero no fue al nivel de Estados Unidos. Claro. Pero bueno, en ese momento de la pandemia y demás, de la epidemia en ese entonces, perdón, pues como que se tomaron mucho a México. decisiones, ¿no? Todos dijeron México, y pues no es así, o sea, y de repente puede pasar lo mismo con cualquier cualquier epidemia. Y pues esto es pues bueno, puede surgir en Estados Unidos, puede surgir en México, no sé. Tiene que ver mucho con la capacidad de moverse, creo yo. Finalmente ahorita, ¿qué es lo que pasa, no? Como dices, yo de repente voy a Italia, estuve, no sé, un rato en una conferencia, es más, hice una escala, tuve contacto con alguien, regreso aquí, y ya vengo infectado, y por lo mismo en menos de una semana, ¿no? Exacto, puedo contagiar a pues media... son 2 días, 3 días, y se acabó el tema. Muy bien, ahora, ustedes trabajan en un laboratorio, cuéntenos cuál es su experiencia, o cómo llegan a esto del famoso coronavirus, qué es lo que hacen referente a la prevención, etcétera. Cuéntenos. Pues en esta parte, bueno, por ahí tenemos algunas... ¿Nos podrían poner algunas imágenes? ¿Diagnóstico? ¿Eso ya ahí? ¿O? Sí. Okay, sí, aquí, por ejemplo, bueno, ya hablamos de que no había cura. La vacuna que se está anunciando en los medios, por cierto, es importante mencionarlo, apenas son fases clínicas, entonces todavía va a tardar por lo menos un año en que se terminen todas las fases de estudio de estas vacunas que ya empezaron. Sí. Ahorita ya pasando a la parte de diagnóstico, pues bueno, para hacer el diagnóstico adecuado de la infección por el virus, se tiene que hacer una prueba que se llama por PCR a tiempo real. Eso es del INDRE, Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, ¿verdad? Así es. Es el instituto que se dedica a estudiar las epidemias en México. Exacto, Así es. el INDRE es quien tiene esa parte de autoridad moral sanitaria. Perfecto. Entonces nos decías que la prueba se llama... Es una prueba de PCR a tiempo real, y esto lo que nos permite es, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí lo que se hace es detectar el material genético del virus. Entonces, yo tomo una muestra de mucosa, tanto de nariz como de boca, de ahí hago una extracción y ahí voy a encontrar material genético que corresponde al virus. Esta técnica me permite detectar directamente al virus. Y lo puedo hacer desde un número muy bajo de material genético. Y esto pues me permite poder asegurar un resultado de que es positivo. ¿Y hacen una sola prueba? ¿Con una sola prueba es suficiente? ¿O hacen 2 para confirmar, etcétera? Depende del protocolo, pero en la mayoría de los casos será con una sola prueba. Sí, o sea, más o menos el virus tarda unos 4 días en empezar a infectar. Entonces, por ahí del tercer día de que hayas estado en contacto, hay material genético ahí, ¿no? Si ya estás estornudando y ya, o sea, ahí sí va a salir porque va a salir, ¿no? Claro. ¿Qué diferencia hay con por ahí habíamos visto, hay algunas, de repente han salido
alguien que dice que tiene pruebas rápidas y que dicen que detectan el coronavirus con pruebas rápidas. Esto lo hacen utilizando anticuerpos. ¿Cuál es el problema? Que para que yo pueda detectar anticuerpos necesito que la infección ya tenga un periodo de tiempo mucho más largo todavía. O sea, necesitaría esperar... que ya tu cuerpo genere esos anticuerpos, exactamente. ¿no? ¿Verdad? Exacto, entonces para que eso pase va a pasar un poquito más de tiempo y no me sirve mucho con la infección. Entonces, aquí por ejemplo, en nuestro caso, regresando un poquito a la prueba de PCR a tiempo real, también es muy importante mencionar que tiene que ser una prueba dirigida específicamente a detectar al SARS-CoV-2, alias COVID-19, tiene que ser dirigida para detectar a ese virus en particular. Porque, ¿qué es lo que han hecho algunos? Algunos lo que dicen es, bueno, yo hago la prueba de detección, pero lo que están haciendo es, este es el kit que se utiliza, porque algunos lo que hacen es utilizar un kit de PCR a tiempo real. De algo similar. Pero que está dirigido a coronavirus en general. Ya. Está dirigido a detectar a la familia en general, no al COVID-19. Entonces hasta la influenza puede salir positiva, ¿no? No, van a salir los que sean coronavirus. Pero si pero no específicamente esto. Entonces, por ejemplo, este kit sí nos permite detectar específicamente el coronavirus porque está dirigido a una región del virus que es muy conservada. Los virus siempre están mutando, siempre están cambiando. Inclusive este virus parece ser que ya mutó. Pero algo original lo mantiene, ¿no? Exacto, hay una región... Que es donde ustedes ven que sea ese. Exactamente, dirigimos esta prueba que se detecte esa región conservada para asegurarnos... Entonces con ese kit son como tiros de precisión, no es un perdigón que voy a ver dónde pega, ¿no? Exactamente. Ok. La que sigue, por favor. A ver, vamos a ver la que sigue. Este es un ejemplo de cómo se ve una prueba real. Y es un caso positivo que detectamos ahí en el laboratorio. ¿Y en qué se lo ve positivo? Aquí, por ejemplo, es una gráfica media fea también. Sí. Yo voy a moverme un poquito porque de aquí no alcanzo a ver. Adelante. Entonces, aquí tenemos inicialmente varias líneas, una línea azul, que tiene ahí unos numeritos. Ese es nuestro valor de corte para ver si la prueba es positiva. Todas las que están abajo son muestras de diferentes pacientes y todas esas son negativas. Las primeras dos líneas de izquierda a derecha es el control positivo. Ese ya es un control positivo que trae el kit, que corresponde a 200,000 copias. Las últimas líneas que están más pegaditas a la derecha, que están casi juntas, es un control bajo, es un control positivo, pero que le llamamos bajo. Esas son 20 copias. O sea, eso es un suspiro de material genético. Y eso es nuestro control para asegurarnos que nuestra prueba es válida. La línea que está en medio es la muestra que está positiva. Y si nos damos cuenta ahí, está muy, muy cerca de los valores positivos de 200,000 copias. ¿Qué quiere decir esto? Que pues aquí hay una infección pues ya bastante evidente de esta persona que proporcionó esta muestra. Y es infalible esta gráfica. Sí, ya, o sea, digamos, a este nivel, sí, es Sería cuestionable, por ejemplo, si estuviera por debajo de los controles. Si estuviera por debajo de los controles, así de, no, pues no. No da nada, no, eso quién sabe qué pasó, ¿no? Pero siendo así, no, o sea, y aparte, pues sí, el resultado es muy, muy evidente ahí. La que sigue, por favor. Y creo que ya es todo. Esta ya es un comercial de nuestra parte. Nosotros, aquí también quiero ser muy, muy, muy honesto en esta parte. El kit que estamos utilizando en los laboratorios de especialidades inmunológicas, MILAB, que es la división clínica, es para hacer un screening de las muestras que puedan ser positivas y negativas. Un resultado negativo sí me daría información de decir, vete tranquilo, no tienes el coronavirus, ¿no? Un resultado positivo tendría que remitirse a las autoridades correspondientes, en este caso a salud, para que ellos para que puedan continuar allá el protocolo. Eso es. Pero esto lo que te permite es descartar un positivo o un negativo. Y están obligados a reportar ustedes, ¿no? ¿O no? Nosotros lo reportamos con el médico, con el médico de cabecera del paciente, quien es que finalmente da el seguimiento, ¿no? Pero hay un protocolo ya establecido para el manejo de pacientes de ese tipo. Sí, aquí, bueno, por ejemplo, en nuestro caso, como decíamos al principio, ¿cuál es la recomendación si estás enfermo? Pues debes estar en tu casa.
no te debes de mover. Entonces nuestro personal llega con un equipo llega con su equipo de protección adecuado, se pone todo... ¿Se hace a domicilio? Sí, a domicilio. Correcto. Sí, porque no tendría caso. No puedes ambular por todos lados. Exacto, no tiene caso que si Sí. piensas que estás enfermo, pues andes en el metro y no Sí, sé. sí. Entonces vamos a domicilio, siempre y cuando sea en el área metropolitana, tomamos allá la muestra, se traslada al laboratorio, ahí es donde se analiza y ya podemos dar este resultado. Como le digo, es un resultado indicativo, ¿no? Para ver si tú piensas que pudiste haber tenido este contacto y quieres corroborarlo, se puede hacer. Entonces, es un poco la intención de quitar carga, en este caso, a las autoridades, a la Secretaría de Salud. Al tema público. Ahora, bajo este esquema, ustedes utilizan un kit muy específico. ¿De qué nacionalidad es importado? Es de Inglaterra. Es Inglaterra, ya 100% probado. Sí, esto inclusive se está probando, ese kit es el que se está utilizando, por ejemplo, en Polonia, para hacer también este tipo de detección ¿Y o de descartes. ¿Y en Estados Unidos se utiliza uno propio? Desconozco cuál es el que usa Estados Unidos. Ahora, algo muy importante, una vez que ustedes tienen el positivo, ya lo canalizan a su médico, pero uno que salga negativo, pueden decirle al paciente, oye, en tantos días, si tienes tantos síntomas, puedes venir a hacerte nuevamente el estudio. Sí, claro, sí sería lo más conveniente, que si hubiera algún síntoma posterior a que se hizo la prueba, pues sí podría aplicar. Ahora digo, que tan posterior, porque por ejemplo me preguntaba uno de mis profesores de la universidad, ya hace algunos ayer, pero me decía, oye, dice, ¿tú crees que lo haya tenido? Dice, porque dice, yo fui a Europa, dice, y estuve enfermo terrible de gripa, dice, en diciembre. Dice, entonces yo creo que me dio. Le digo, no, pues sí, es muy probable que sí. Pero igual muy probable que pero no. Ya ahorita ya no. Pero es que ahorita ya no me saldría, porque como ya no está activa la infección, como él ya se recuperó y ya pasaron de enero para acá, pues ya no sale nada. Ahorita que mencionas eso, también otra situación que se está manejando es que aquellos que salieron positivos, ya se recuperaron, ya se dieron de alta, pueden recaer. Eso es lo que se estaba viendo, me parece que en Japón o en China, en donde ya empezaron a ver ese tipo de casos, ¿no? En donde tuvieron la enfermedad. Yo nunca he escuchado si la tuvieron grave, leve. El grado no. El grado no, yo lo desconozco, pero que ahora después se recuperan y vuelven a tener los síntomas y vuelven a dar positivo. Así es. Digo, esto puede ser... no se descarta de que no sea cierto y de que no pueda pasar. O sea, si se mantienen en el medio y no tienen los cuidados adecuados, pues es como cualquier otra gripa también. Exactamente. Pero se dice que después de una gripa como que quedas medio inmune, ¿no? Sí, dependiendo digo, en el caso, por ejemplo, de la gripa, vamos a lo mismo, porque a lo mejor no tenemos una vacuna o porque no seguimos enfermando si ya nos enfermamos toda nuestra vida de gripa. Van mutando los virus, van cambiando. Entonces, ese nuevo cambio... O puede ser otro virus, una variante o a lo mejor era el mismo, pero ahorita después del estrés, después de que no dormiste, después de que no comiste bien, entonces pues puede ser de nuevo. Entonces hay que tener siempre el cuidado permanente. Sí, sobre todo hacer caso a las indicaciones, ¿no? De repente lo vemos, cuando no estás así como que dentro de la trinchera dices, no, pues, ¿cómo es eso de que voy a quedar? Pero sí es importante, porque finalmente la única herramienta que tenemos es eso, bajarle a la curva de infectados, porque finalmente si de repente empezamos con muchos casos, que te rebase, lo que vamos a hacer es colapsar el sistema de salud y no va a haber forma de ese esquema también se habla mucho de que se tienen suficientes kits, por ejemplo, para cuántas pruebas, miles o millones o qué sé yo, de personas que quieren hacerse la prueba. Pues, ¿se cuenta con los suficientes kits? Porque yo supongo que es un kit por evento, ¿no? No, el kit dura más o menos, no tengo ahorita bien el número de pruebas, pero alcanza para varias pruebas, ¿no? Pero la realidad es que, pues no, o sea, no hay cantidad suficiente como para que yo diga, se va a analizar a todo el universo. No se puede, es imposible, ¿no? Entonces, por eso es que inclusive, por eso que lo que hace el INER es eso. Dice, tengo que hacer este protocolo, tengo que hacer todo este algoritmo para detectar si sí es necesario que te haga la prueba, porque si no, te las vas a acabar y no va a haber forma
de que puedas continuar. Ahora, ustedes son un laboratorio privado, pero ¿qué hay en el sector público? ¿También hay estas pruebas? En el sector público están en el... ¿INDRE? Están en el INDRE. En el INDRE. El INDRE es el de diagnóstico, el de referencia, Sí. y Ujú. solamente él puede emitir positivos y reportarlos como tal en el ¿Y Boletín Epidemiológico. cómo se da eso? ¿Se va al INDRE y dicen yo quiero hacer una No, prueba? por lo regular siempre llegas con tu médico Ajá, o llegas a ok. algún hospital. O sea, ¿no? tiene que el médico Sí, claro, canalizarte. exacto. Es como No, cuando es tú haces el primero. especialidades, Por exacto. supuesto, O sea, sí. tú no Sí, llegas sí. directamente a la raza, Ok. a tercer nivel, no, o sea, No. tienes que pasar por tu médico familiar, después por el especialista, y finalmente, pues si es necesario, vas a necesario, llegar allá, ¿no? exactamente. Claro, si yo ya Ujú. estoy presentando síntomas muy graves, ¿no? Como los primeros Ajá. pacientes que se detectaron aquí en Muy México, bien. llegan al INER Ok, y el INER los manda al INDRE. perfectamente. Ahora, la pregunta necesaria, ¿cuánto cuesta un análisis de este tipo? O sea, anda por la mitad, digamos. Pero exactamente, porque finalmente ellos no están Pero en el sector poniéndole público, ganancia de nada. en el sector público también les cobran. Sí, ¿Eh? sí, sí. sí. No, o sea que no son así como que salud pública. Es salud pública, hacen un estudio socioeconómico Ah. para ver, pero sí puede llegar a tener un costo. Muy bien, pues amigos, lo que nos queda de mensaje de esta charla tan interesante, pues es que debamos mantenernos lo más sano posibles, lo más fuertes posibles físicamente, para ser y limpios posibles, ¿verdad? Para hacer frente de manera exitosa a este coronavirus y bajar las posibilidades, eso solamente bajar posibilidades de contagiarse, ¿no es así? Ujú, de acuerdo. Muy bien, mi estimada doctora en ciencias Melvi Desiree Mendoza Aguilar, pues te agradecemos tu No, al participación contrario, en muchas esta gracias. charla, y también a nuestro amigo maestro en ciencias Israel Aguilar Carmona, y me hace el favor de llevarle esto también al maestro en ciencias Luis Octavio Claro que Uribe sí. Nogués, que es nuestro buen amigo y que hizo posible esta entrevista. Pues a ustedes les agradezco muchísimo su participación. Seguramente nos dieron luces referente a este tema, y posteriormente, pues ya con un poco más de experiencia y todo, a lo mejor regresamos a otra charla. ¿Les parece bien? Claro que sí. Y a ustedes, amigos, hasta la próxima semana. Buenas noches. Astele.tv